admitir a los últimos que se van incorporando. Así ya podemos empezar la clase. Bueno, antes de empezar, como el semestre, como estábamos comentando, ha sido terriblemente corto, obviamente hubo muchas clases que no se pudieron dar. Yo les mandé la semana pasada algunas clases grabadas. Disculpen las clases y las grabaciones, no son las mejores clases ni como no les gustan, pero por lo menos para que tengan un detalle, una idea más o menos de los temas y cómo se tienen que desarrollar. No son las más completas, están dadas en forma abreviada y por ahí son de otros cursos, pero creo que les sirve como no diría como fuente de inspiración, sino como para tener una idea de lo que se tiene que desarrollar. De todas maneras, me gustaría, si podemos volver, yo sé que esta semana ustedes están muy complicados, porque deben estar todas las cátedras exigiéndoles más cosas, el tiempo les es muy escaso y no podemos dar ninguna actividad académica a partir del 5 de diciembre, salvo las consultas y obviamente las mesas de exámenes. Entonces quería saber si existe la posibilidad de que nos reunamos por última vez el jueves próximo a las 16 horas, que nos reuniríamos con la clase en conjunto, vale decir, con el doctor Carbonell y con la doctora Llano, y la finalidad de esa clase, o sea, reunión, que va a ser muy cortita, es darle una serie de tips, una serie de pautas eh, para poder aclararles de dónde tienen que estudiar, cómo tienen que estudiar, cuál es la profundidad. Sobre todo nos preocupa por los temas que nos empezaron a dar. Hola, Anita, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Raúl? Bien, por suerte. ¿Vos todo bien? Todo bien, gracias. Me alegro un montonazo. Este jueves. Bien, no, bien. No, porque estaba justo comentando que como han sido tan pocas las clases, habíamos hablado de darles una clase, una reunión para darle algunas pautas para que puedan estudiar y donde pueden sacar material, y estaría toda la cátedra junta. Sí, obviamente se puede grabar, como me piden en el chat, pero bueno, también es importante que participara por si necesitan hacer preguntas. Bueno, pero de todas maneras las preguntas después las pueden hacer por el grupo de WhatsApp y obviamente en el horario de consultas. El horario de consultas que se van a aumentar o intensificar a partir de la semana que viene para que puedan llegar bien preparados a las mesas. Acá también me dice Simón que prefiere que la clase quede grabada. Rindiendo el jueves mecatrónica, teniendo industriales, que es una semana complicada. ¿Hay algún día de esta semana, jueves y viernes, que tengan más libre, que podamos juntarnos todos? Si no, lo grabamos y nos juntamos la mayoría que pueda. Están como locos, demasiada actividad toda la semana. Sí, profe, más o menos. Está complicado. Hay fechas que todavía que hasta ahora no están definidas por ahí. O sea, no sabemos si rendimos el jueves o el viernes, está medio complicado. Lo entiendo. Si le estamos pidiendo un esfuerzo extra y por ahí no se puede. Entonces, si les parece, vamos a concertar una reunión, que yo les voy a pasar después el link, el jueves a las 16, y se reúnen la mayoría que puedan, lo más que puedan. Vamos a grabar y vamos a subir también al grupo de WhatsApp. Y bueno, si queda algunas dudas, después nos las preguntan por WhatsApp o eventualmente en los horarios de consulta que ya tenemos la semana que viene. Así ya quedan las cosas claras y saben por dónde seguir la materia. ¿De acuerdo? Bien. Bien, perfecto. Buenísimo. Bien, entonces como les estaba diciendo, hoy vamos a ver
la parte práctica o que ustedes le den mayor utilidad en este momento dentro de su carrera a esta materia, que es el procedimiento judicial. Es un procedimiento donde ustedes pueden llegar a participar como peritos, serían auxiliares de la justicia. Entonces la idea de esta clase es darles una descripción de lo que sería el ambiente judicial, la sede judicial, los tipos de procesos judiciales, obviamente muy resumidos, pero vamos a hacer hincapié en aquellos tipos de procedimientos judiciales donde ustedes pueden participar y pueden llegar a ser peritos judiciales. La pericia judicial es una forma de prueba, un tipo de prueba dentro del procedimiento judicial, que es muy importante porque desasna, por decirlo groseramente, o ilustra al juez en temas en el que el juez no está preparado y realmente son necesarios para poder dilucidar algún juicio y determinar responsabilidades. Entonces siempre tienen que llamar a alguien experto en el tema, con conocimientos técnicos en el tema, que sea objetivo, que pueda darle su visión de cómo es esa realidad de lo cual el juez no conoce. Es más, aún en el caso de que el juez tuviera conocimiento en esas materias específicas, es conveniente siempre llamar a un perito para que lo ilustre en esos temas, porque le da mayor objetividad al proceso y a la resolución del proceso, y con eso aseguramos que haya justicia, en definitiva. Aseguramos la justicia. Entonces voy a tratar de poner el PowerPoint en la presentación, así podemos compartirlo. Voy a esperar que entre otro chico. Bien, ¿ahí ven la presentación? Sí, doctor. Sí, fantástico. Entonces, como les decía, hoy vamos a ver esta parte práctica o más práctica de la materia, y es importante que presten atención porque les vamos a pedir después un pequeño trabajo práctico. Yo esta mañana ya les adelanté un modelo de pericia hecha por un ingeniero. También les adelanté una observación a esa pericia hecha por quien les habla y después algunas pautas que vamos a ver a continuación, y es el trabajo práctico que les vamos a pedir a los efectos de obtener la regularidad. Entonces, después de la clase que entendamos todo este ámbito judicial, les explico bien qué es lo que vamos a pedir de ustedes. Bien. Para ubicarnos dentro del tema, volvemos al principio, cuando empezamos a explicar esta materia, que ustedes recordarán que nosotros dijimos que la palabra derecho podría ser tomada en dos acepciones: una acepción subjetiva, en el sentido de una prerrogativa o facultad del sujeto, por ejemplo, cuando hablo del derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a trabajar, y una acepción objetiva cuando hablo del derecho como sinónimo o equivalente a la norma jurídica o conjunto de normas jurídicas. Obviamente, hoy vamos a tomar la palabra derecho en la acepción más objetiva, es decir, como norma jurídica o conjunto de normas jurídicas. Y así sabemos que ¿se acuerdan que también habíamos estudiado ya una clasificación de ese derecho como conjunto de normas jurídicas? Y habíamos hecho esa primera clasificación de derecho objetivo, derecho positivo, en el sentido que derecho objetivo es toda norma jurídica que se haya dictado en el transcurso de la humanidad, comenzando con la primera que se conoce, que es el famoso Código de Hammurabi, hasta cualquiera que se haya dictado en el día de la fecha. Pero ese derecho objetivo puede ser de aplicación o no, es decir, puede estar en vigencia o no, porque hay normas legales que, si bien han sido dictadas, no se aplican en la actualidad, comenzando por el Código de Hammurabi, o por ejemplo las leyes de Indias, que son las que regían estas tierras en la época colonial. Entonces, cuando ese derecho objetivo se puede aplicar
tiene vigencia, nosotros vamos a decir que estamos en presencia del derecho objetivo positivo, estableciendo entre ellos una relación de género-especie. Ahora bien, dentro de ese derecho objetivo positivo, es decir, una norma jurídica que se ha dictado y que tiene vigencia, tenemos otra clasificación que nos dice que ese derecho, como conjunto de normas jurídicas, se puede clasificar en derecho de fondo, no FOFO, de fondo o sustancial, y derecho de forma o procedimental. El derecho de fondo es aquel derecho que busca regular definitivamente las diferentes figuras del derecho, que nos va a decir qué son las obligaciones, qué son los contratos, qué son los derechos reales, cuáles son las diferentes figuras de los derechos reales, qué es un acto jurídico, cuáles son los vicios del acto jurídico, etc. Entonces, realmente es lo que regula las relaciones dentro de nuestro país. Ahora bien, ese derecho de fondo o sustancial muchas veces quedaría en una mera enunciación si nosotros no estableciéramos un derecho de forma o procedimental, que en realidad son los diferentes caminos, las diferentes vías que nos da la propia norma para llevar a la práctica, para materializar, para hacer efectivo ese derecho de fondo o sustancial. Es decir, que a mí de nada me sirve que un código civil y comercial de la nación me explique lo que es una locación de cosas, es decir, un contrato de locación de cosas, lo que ustedes conocen como alquiler, y que me pueda decir que la falta del pago de los cánones de alquiler pueden generar mi derecho a desalojar al inquilino moroso, si yo no tengo los caminos, las vías para hacer efectiva esa disposición. Entonces, eso va a ser el derecho de forma procedimental. Establecer vías, caminos, alternativas para poder que se pueda cumplir lo que precepta, lo que prevé, lo que establece el derecho de fondo. Ese derecho, el mejor ejemplo, es el Código Civil y Comercial de la Nación, siempre va a tener carácter nacional, es decir, va a ser común para todo el país. En cambio, el derecho de forma o procedimental siempre va a tener carácter local, siempre va a ser carácter provincial. Es decir, no son las mismas las vías, las alternativas que se establecen acá en Mendoza para ejecutar o hacer cumplir los efectos de un contrato de alquiler que en Córdoba o la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? Hay que ver en cada uno de los países. Entonces, el ejemplo que tendríamos del derecho de forma procedimental acá en Mendoza sería el Código Procesal Civil, Comercial y Tributario, que también es muy reciente, es del año, no me acuerdo si 2018 o 2019 comenzó a regir el nuevo código, que ajustándose a las nuevas disposiciones del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que como ustedes saben es del año 2015, ¿cierto? Ahora bien, tenemos claro entonces ya que tenemos ese derecho de fondo de carácter nacional que regula las grandes figuras, los grandes institutos del derecho, y el derecho de forma procedimental de carácter local, regional, que regula las vías, las alternativas para llevarlo a la práctica. Pero una vez que tenemos claro esto, tenemos que empezar a hablar de lo que se denomina la competencia. Es decir, la atribución o el ámbito de aplicación que pueden tener la justicia o el ejercicio de la justicia. La competencia puede ser en relación al territorio, como la competencia puede ser en relación a los diferentes fueros, es decir, a las diferentes ramas del derecho que se pueden dar en la justicia. La competencia en la zona del territorio es el ámbito territorial donde puede ejercer o donde puede actuar, donde puede disponer una determinada justicia, ¿no es cierto?
Así nosotros sabemos que tenemos acá en Mendoza mismo dos tipos de competencia. La competencia nacional, o sea, la justicia federal y la justicia provincial. Entonces, hay materias que solamente va a entender o solamente se pueden establecer los pleitos en la justicia federal. Como por ejemplo, siempre que una de las partes en un proceso judicial sea una persona jurídica pública nacional. Por ejemplo, si es un proceso donde tiene que comparecer, ya sea como actor demandado, el Instituto Nacional de Vitivinicultura, la FIP, la ANSES, ¿no es cierto? Va a intervenir la justicia federal, porque es una persona jurídica pública nacional. También interviene la justicia federal cuando una de las partes es un extranjero o cuando el diferendo se produce entre diferentes provincias o cuando expresamente el código le da esa competencia. Esto se da sobre todo mucho a nivel de justicia penal, es decir, cuando se investigan delitos, porque hay ciertos delitos que son de exclusiva competencia federal. Supóngase, todo lo que se refiere a adulteración de documentación de automotores, es de competencia federal, posiblemente porque es el registro nacional del automotor. Pero también todo lo que se refiere a drogas, a comercio de drogas, etcétera, también la competencia es de tipo federal. En cambio, hay otra competencia que es la que entienden nuestros tribunales, los que están establecidos en nuestra provincia, que tienen la mayor cantidad de causas, ¿no es cierto? Y dentro de esa competencia provincial, es decir, dentro del territorio de la provincia, nosotros tenemos que tener claro que la competencia provincial se va a dividir en 4 circunscripciones, es decir, en pequeños ámbitos de aplicación. Ustedes tienen la primera circunscripción judicial, que es la competencia sería Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, ¿no es cierto? Todo eso, la competencia principal la va a tener la justicia provincial en la primera circunscripción, que sería el edificio Colorado, que está en el centro cívico, en el barrio cívico ese de las Columnas. Después tienen la segunda circunscripción judicial, que corresponde a la zona sur de la provincia. Es decir, la competencia es para San Rafael, General Alvear y Malargüe. Después tienen la tercera circunscripción judicial, que sería la zona este de la provincia, que sería San Martín, Rivadavia, Junín, Santa Rosa, algunos sectores de la Valle. Y por último tienen la cuarta circunscripción judicial, que sería la zona centro de la provincia, es decir, los tribunales radicados principalmente en Tunuyán, pero con competencia en Tupungato y San Carlos, ¿cierto? Y una vez que tenemos establecidos la competencia a nivel territorial, por el ámbito territorial, tenemos que tener en cuenta la competencia en función del fuero, de la rama del derecho que atiende. O sea, la justicia no hay un solo tribunal que pueda entender en todos los tipos de causas. Vamos a tener una justicia civil y comercial, que va a entender en todo lo que son contratos, actos jurídicos, obligaciones, derechos reales, etcétera. Pero también tenemos la justicia penal, donde ahí la norma madre es el Código Penal y tiene un código procesal específico que se llama el Código Procesal Penal, que va a entender todo lo que son las conductas antijurídicas, es decir, delitos, cuasi delitos. Acuérdense que también hay conductas antijurídicas que por su gravedad y sus consecuencias no alcanzan a ser delitos, que se denominan faltas, entonces también van a estar los juzgados de faltas. Por ejemplo, una falta sería, cuando hay una provocación o una invitación a conductas indebidas, por ejemplo, una conducta sexual, o sea, si llevan a la gente que trabaja en los Rodríguez Peña, cuando arman tumulto o provocan a la gente, eso sería una falta, no sería un delito, ¿cierto? O cuando
o cuando a la salida de un boliche se agarran a piñas, también sería una falta, no alcanzaría a ser un delito. Pero todo esto está todo dentro del ámbito de la justicia penal. Y por último, tienen la justicia laboral, que atiende exclusivamente los temas relativos al trabajo, ¿no es cierto? Es un fuero muy especial, ya vamos a ver que se llama un fuero de instancia única, porque se va a acceder directamente a una cámara. Entonces se va a entender a las relaciones entre empleados y empleadores, las relaciones de estos dentro del ámbito de los convenios colectivos de trabajo, con la subsecretaría, el Ministerio de Trabajo, para atender todo lo que se refiere a la ley de riesgo de trabajo, las indemnizaciones que prevé la ley de riesgo de trabajo, la determinación de los tipos de incapacidades, las relaciones con la RT, etc. Bien. Nosotros, por el ámbito en el que ustedes pueden llegar a intervenir, vamos a abocarnos a la justicia civil, obviamente provincial. Es decir, que nos vamos a regir exclusivamente por el Código Civil y Comercial y Tributario de la provincia. Cuando uno accede a una justicia para hacer un reclamo, vamos a ver que tiene diferentes instancias, es decir, diferentes etapas. Yo les diría que son diferentes etapas recursivas a las que se puede acceder, garantizando el derecho de defensa. ¿Qué quiero decir con esto? Uno puede acceder a la justicia, toma la intervención del juez, se realiza un juicio, pero puede ser que la sentencia no nos deje conforme, o consideramos que hay una mala interpretación de las normas, o que no se ha evaluado suficientemente bien la prueba aportada, o que el criterio del juez no es, a su modo de ver, suficientemente claro o no suficientemente objetivo. Entonces, como es una garantía constitucional asegurar la defensa, nosotros vamos a poder seguir recurriendo, accediendo a instancias superiores para que se realice una suerte de revisión del proceso, asegurando que realmente se haga justicia. Entonces, a la primera instancia, a la primera etapa, donde ustedes podrán acceder cuando se formalice, se genere un conflicto con otra persona, ya sea, estoy hablando tanto de personas humanas como personas jurídicas, van a ser los juzgados de primera instancia. Pero antes de continuar con esto, ustedes tienen que tener claro que los tribunales, que son los entes que administran justicia y dependen del Poder Judicial, en este caso provincial, los tribunales son básicamente de dos tipos: los juzgados y las cámaras. Los dos administran justicia. La diferencia está en cuántos administran justicia. Los juzgados están integrados por un solo juez. Es una sola persona la que administra justicia. En cambio, las cámaras están integradas por 3 magistrados, por 3 jueces, que son los que van a administrar justicia. ¿Y por qué esto? Generalmente las cámaras son tribunales de revisión, es decir, corresponden en general, salvo materia laboral, a una segunda instancia. Y se busca este número impar de jueces porque el procedimiento va a ser el siguiente. Cuando ingresa el expediente, se va a sortear entre esos 3 jueces quién lo va a entender, quién lo va a estudiar, quién lo va a resolver en primera instancia. Ese primer juez da sus conclusiones y los otros 2 jueces lo leen y lo comparten o pueden disentir. Entonces, basado en que 6 ojos ven mucho mejor que 2, es decir, aseguramos una mayor objetividad. Y la solución que se da es la que obtenga la mayoría. Si 2 votan a favor y 1 en disidencia, gana la mayoría, los que votaron a favor. Y cuando las 3 magistrados coinciden, comparten el criterio, tenemos lo que se llama un fallo plenario. ¿Por qué plenario? Porque el tribunal en pleno, con todos sus integrantes, comparte el criterio, comparte la solución a la que se ha arribado. Entonces, salvo en la justicia civil,
siempre van a acceder a un juzgado, es decir, un tribunal integrado por un solo juez. En el único fuero donde ustedes acceden directamente a una cámara es en el fuero laboral, que se accede a las cámaras laborales en forma directa, es decir, estos tribunales integrados por 3 jueces. Por eso, el fuero laboral se llama de instancia única, porque yo accedo a las cámaras y después directamente a la corte, ¿cierto? ¿Y esto por qué? Pues basado en los principios protectores del derecho laboral y basado en el sentido que 3 jueces pueden ver mejor las cosas con mayor objetividad que uno, y porque también en materia laboral, ahora se ha modificado en materia civil, pero hasta hace muy poco tiempo en materia laboral, era el único que había una audiencia oral donde el juez tenía que obligatoriamente estar con las partes, sobre todo con el empleado, garantizando que la voluntad del empleado fuera la fidedigna, porque se encuentra en una situación de inferioridad respecto al empleador y no se vulneraran esos derechos del trabajador. Pero donde pueden actuar ustedes va a ser en la justicia civil, donde van a acceder a un juzgado de primera instancia, un tribunal por un juez. Esos juzgados de primera instancia se dividen en 2 grandes grupos, los juzgados de paz y los juzgados civiles. La competencia básicamente es la misma, solo se diferencia o se determina la competencia, es decir, cuál de los 2 tipos de juzgados entienden en función del monto. La justicia de paz entiende en procesos de montos bajos, la justicia civil en procesos de montos más altos. El monto se va actualizando periódicamente para ayudándose a los desfasajes monetarios. Y independientemente del monto, hay veces que el propio Código Procesal, Civil y Comercial y Tributario puede establecer la competencia para entender en algún tipo de procesos. Por ejemplo, los juicios de desalojo se diligencian, se promueven en los juzgados de paz, ¿cierto? Todas las otras materias son competencia del juzgado civil de primera instancia. Enseguida vamos a ver cómo es todo el proceso de un juicio, y ese proceso del juicio generalmente concluye con la decisión del juez, el fallo que se denomina sentencia. La sentencia es la decisión justificada en doctrina, jurisprudencia, en la ley, por parte del juez. Esa sentencia, ese fallo con el que termina el proceso, la primera instancia, es decir, como les decía recién, puede ser que ustedes no lo compartan, o consideran que no está suficientemente justificada, o que no se ha valorado debidamente la prueba. Entonces ustedes siempre van a tener el derecho de asegurar su defensa y podrían recurrirla. Ese ataque que se hace a esa sentencia, ese recurso, se denomina recurso de apelación. El propio Código Procesal nos establece cuál es el plazo para interponer este recurso, que generalmente es de, según el tipo de proceso, 5 días o 3 días, y transcurrido este plazo, que es perentorio, la sentencia queda firme. Es decir, si a mí me notifican una sentencia y yo no interpongo el recurso de apelación dentro de los 5 días hábiles desde que fui notificado, ese fallo queda firme y no podré atacarlo, no podré recurrirlo y tendré que cumplirlo sí o sí. Ahora bien, puede darse perfectamente el caso que yo no lo comparta, entonces interpongo el recurso de apelación. Al interponer el recurso de apelación, ese expediente se va a elevar, va a tomar competencia, va a tomar intervención, las denominadas cámaras de apelación, que serían tribunales superiores a ese juzgado de primera instancia y, como les decía recién, integrado por 3 magistrados. Cuando llega el recurso y el expediente a la Cámara, aquí en esta instancia ya no se va a sustanciar, es decir, ya no se va a producir pruebas. Cuando se llega a la Cámara de Apelación, no van a haber audiencias testimoniales, ni se van a pedir oficios
informativos, ni se puede acompañar una prueba instrumental, enseguida vamos a ver todos los tipos de pruebas, sino simplemente que se procede a estudiar el expediente, a valorar todos los elementos que ya contiene el expediente, a valorar la sentencia del juez de primera instancia, y en la segunda instancia la Cámara puede o compartir el criterio del juez de primera instancia o tener un criterio diferente, ¿sí? Y obviamente esta instancia, esta etapa del proceso concluye con una sentencia. Esa sentencia también, en aras a defender mis derechos, puede ser recurrida, es decir, puede ser atacada. Aquí los plazos son más extensos para el ataque, porque el ataque va a ser mucho más serio, porque va a implicar interponer un recurso que se denomina extraordinario y generalmente consiste en plantear la inconstitucionalidad de la decisión judicial, y voy a acceder a la tercera etapa, la tercera instancia, que es la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, que es el tribunal más alto que hay en la provincia. Yo voy a tener 15 días hábiles para interponerla. Pero aquí, como no se quiere que alguien acceda por acceder, nada más que por demorar el proceso, o por ser caprichoso, o no querer aceptar la decisión judicial, se imponen, se exigen mucho más requisitos que cuando se interpone un recurso de apelación. Entonces tengo que fundar, por ejemplo, en estos recursos extraordinarios, cuáles son las garantías constitucionales que se han violado en la sentencia de la Cámara o la sentencia de primera instancia. Y tengo que respetar muchísimos recaudos formales, que si no se respetan esos recaudos formales, inclusive me pueden rechazar ese recurso extraordinario ante la Corte, nada más porque no respeté las exigencias, por ejemplo, la transcripción de la sentencia que ataco, la enumeración de los derechos constitucionales que considero vulnerados, etcétera. Aquí, cuando llegue a la justicia, lo primero que va a hacer, una vez que han dado su versión de los hechos ambas partes del proceso, es un dictamen, se requiere un dictamen del procurador de la Corte, que es el que va a decir, en primera instancia, si el recurso es viable o no, es decir, si tiene color o no, si realmente está bien fundado, si se han respetado los recaudos formales, si realmente a prima facie se ven algunas garantías constitucionales vulneradas, violadas, y en ese caso el procurador da el dictamen favorable para que la Corte pueda entender el proceso. Y ahí la Corte está dividida en dos salas, la sala 1 y la sala 2, una que atiende a todo lo que sería materia civil y otra que atiende a todo lo que sería materia penal y laboral, y estudian la causa. Obviamente aquí tampoco se puede ofrecer nueva prueba, se deben ajustar a la prueba que ya está sustanciada, que ya está producida en las instancias anteriores, y emiten su decisión, que también es una sentencia. Esta sentencia se puede llegar a recurrir, y ya vamos a salir del ámbito provincial porque vamos a acceder a la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, es decir, el máximo tribunal de justicia que tenemos en el país. Fíjense la diferencia, nosotros los mendocinos, que somos más importantes y valiosos, decimos Suprema Corte, que es la provincial, al nivel nacional se dice Corte Suprema, que es la nacional. Entonces, claramente, si uno dice Suprema Corte, sabe que está en la provincia. Si se dice Corte Suprema, sabe que está en la nación. Y el recurso para interponerlo se llama el recurso extraordinario federal. También tiene plazos más largos porque son aún mucho más exigentes los recaudos formales y las justificaciones que se deben cumplir para que se acceda a la justicia nacional. La sentencia de la justicia de la nación es la última instancia recursiva que existe dentro de nuestro sistema acá en el país, y ya quedaría firme, y es la última sentencia que se puede hacer cumplir en forma coactiva.
es decir, por la fuerza. Existe la posibilidad de recurrir una sentencia en la Corte Suprema a organismos internacionales, como puede ser la OEA o la Organización de los Estados Americanos o la ONU, pero la decisión de estos organismos internacionales no tiene fuerza coactiva, es decir, no se puede aplicar por la fuerza, es simplemente una presión de tipo moral, una presión de tipo psicológico. ¿Les quedó claro más o menos las diferentes instancias? Justicia. Si les quedó claro, vamos a ir entonces al proceso civil ordinario, que es donde ustedes van a poder llegar a intervenir como peritos judiciales. El proceso civil ordinario está obviamente regulado por el Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de Mendoza, y se inicia con un escrito que se denomina demanda. Todos los recaudos, todos los requisitos para este escrito de iniciación del juicio están previstos en el artículo 168 de este Código Procesal. ¿Qué deberá contener la demanda? Debe contener la identificación de quién demanda, la identificación a quién se demanda, de denunciar el domicilio real, el domicilio donde vive la persona a quien se demanda, pero también deberá tener los datos personales del actor o accionante, el que interpone la demanda, y este no solo deberá denunciar sus datos personales, su estado civil, su documento, su domicilio real, sino también deberá constituir su domicilio ad delictem. ¿Se acuerda que los vimos cuando hablamos de los atributos de la persona humana? Ese domicilio que se fija en los únicos efectos de este proceso judicial y en donde serán válidas todas las notificaciones. Actualmente, además de establecerse este domicilio ad litem real, ¿no es cierto?, está previsto y se está utilizando establecer un domicilio electrónico, porque actualmente ya vivimos en un mundo virtual. Se denuncia un domicilio electrónico para que notifiquen todas las instancias del proceso. Aparte de la identificación de lo que van a ser las partes del proceso, es decir, actor y demandado, debemos establecer cuál es el objeto del proceso, qué es lo que se reclama, qué es lo que se pide, qué derechos son los que se consideran vulnerados, para el cual también debemos apoyarlo con toda una descripción de los hechos que llevaron a esa circunstancia. Se deberá ofrecer el derecho en el cual se apoya ese reclamo, y no solo la norma jurídica escrita, sino la doctrina y la jurisprudencia, es decir, la opinión de los grandes jurisconsultos del derecho respecto a ese planteo específico y cuáles son las decisiones de fallos judiciales anteriores, es decir, la jurisprudencia en casos similares. Obviamente debo aportar la prueba, es decir, todos los instrumentos que me van a permitir acreditar, o valga la redundancia, demostrar que mi postura es la que se ajusta a derecho, y todo eso después debo sintetizarlo en un petitum, es decir, qué es lo que realmente pido al juez, en qué se va a pronunciar el juez. Una vez que se tiene esta demanda, se han cumplido los requisitos, el tribunal, el magistrado, el juez, lo va a notificar a la parte demandada, que a partir de ahora vamos a llamar demandado, y esa notificación, la primera notificación va a ser sí o sí en papel, y tiene que ser, va a llegar al domicilio real, donde realmente vive esa persona, del demandado, de la persona accionada. Cuando esa persona recibe la notificación, puede asumir tres conductas: contestar la demanda, allanarse o a no hacer nada y se va a declarar la rebeldía. Vamos a los dos últimos casos y después al que generalmente sucede, que es el que hay que explicar. Allanarse significa decir que estoy de acuerdo, me atengo a lo que se me reclama, es justo lo que se me reclama, no voy a oponerme a lo que se reclama, acepto lo que se me reclama. Entonces me allano, me demandan por no haber escriturado una casa,
Y digo, sí, tiene razón, no la escrituré, mañana escriturémosla. Un allanamiento, liso y llano. No hay discusión. Y ahí se termina el proceso. Pero también puede ser que se notifique la demanda y que el demandado no se presente a contestar a su versión de los hechos, o porque no lo quiere hacer, porque es un caprichoso, o porque no se enteró, porque está de viaje. En ese caso, transcurridos los 20 días hábiles que da el Código Procesal para contestar la demanda, se le declara en rebeldía. Esto significa que a esa persona, el proceso va a continuar y que cualquier sentencia que se llegue se le va a hacer oponible, se le puede ejecutar. Y esa persona declarada en rebeldía puede presentarse en las otras instancias del proceso, pero no en las etapas precluidas, no en las etapas que ya pasaron. Las etapas que ya pasaron quedaron firmes y no hay marcha atrás. Es decir, que si no contestó demanda y en la contestación de demanda no ofreció la prueba que hacía su derecho, después no puede aparecer y pretender que se le haga lugar a su prueba, porque él esa etapa no participó y es responsabilidad de él. Simplemente se lo declara rebelde y después se puede hacer parte del proceso, puede participar, puede discutir las pruebas de la otra parte, pero no hay una marcha para atrás. Pero generalmente lo que sucede es que se contesta la demanda. Esa contestación de demanda debe cumplir exactamente los mismos recaudos que debe tener la demanda. Yo les dije el artículo 168 del Código Civil, Comercial y Tributario de la provincia. Es decir, la identificación de quién contesta, a quién le contesta, la constitución de un domicilio ad litem, a los efectos de la notificación de las diferentes etapas del proceso, el domicilio electrónico, actualmente ya exige, también su versión de los hechos, en qué es lo que se opone, porque para que exista un proceso, ambas partes deben tener una postura y generalmente ambas partes tienen algo razón. La función del juez es dirimir, determinar cuál de las dos partes tiene mayor razón y cómo se soluciona el conflicto. Pero en un proceso judicial, ambas partes tienen algo de razón. Entonces, su versión de los hechos, cuál es la norma jurídica en la que se apoya, doctrina jurisprudencia en la que se apoya, ofrecer toda la prueba que haga a su derecho, ¿no es cierto? Y bueno, ¿y qué es lo que peticiona el juez? Que se rechace la demanda, que se la acepte parcialmente, etc. Una vez que están contestada la demanda, ya conocemos perfectamente cuáles son las dos posturas, qué es lo que pretende el actor y qué es lo que pretende el demandado, ¿cierto? Entonces ya puede empezar a participar el juez. El nuevo Código Procesal modificó el procedimiento anterior porque antiguamente existía otra etapa que se llamaba apertura de prueba, donde se le permitía a las partes ofrecer nueva prueba conforme a la nueva versión que había dado el demandado, o en el caso de que el actor hubiera reservado un as bajo la manga y darlo por sorpresa en esta instancia. Actualmente no, se determinan cuáles son las pruebas que tienen las partes y a los fines de agilizar el proceso, porque antes era muy lento, hay una primera audiencia inicial donde participa el juez, donde se exhorta a las partes a llegar a un tipo de conciliación. Generalmente se puede llegar aquí a una de las formas de extinción de las obligaciones que nosotros estudiamos, que era la transacción, donde ambas partes, como las obligaciones son litigiosas o dudosas, puedan negociar la situación y haciendo sesiones recíprocas llegan a un acuerdo para terminar el juicio. Y en esta audiencia inicial también se determina entre las partes y el juez cuál es la prueba que realmente se requiere para determinar cuál es la verdad del proceso. Y se trata de eliminar toda la prueba que sea innecesaria, que sea sobreabundante, que sea improcedente. Es decir, se busca lo que es fundamental para aclarar la situación. Una vez que hemos determinado cuál es la prueba remanente, cuál es la prueba que hay que dar, que se debe sustanciar, que se debe producir, comienza la tercera gran etapa del proceso, que se llama la sustanciación.
Ojo que es sustanciación, porque viene de sustancia, ustedes por ahí se equivocan y hablan de sustentación, que es un término ingenieril, netamente, que sostiene, acá no. La sustancia, ¿por qué es la sustancia? Porque es realmente la esencia del proceso judicial y es la que nos va a permitir determinar cuál de las partes tiene razón o cuál de las partes tiene más razón que la otra. En esta etapa de la sustanciación es donde se van a producir, donde van a tener lugar, donde se va a materializar toda la prueba. Y en esta etapa de la sustanciación es donde ustedes pueden llegar a participar como peritos en un tipo de prueba especial que se denomina pericial. Es la etapa más larga del proceso porque vamos a tener que fijar audiencias testimoniales, pedir informes, a realizar las pericias, etc. Y todo esto lleva su tiempo. Cuando hemos producido toda la prueba, se establece otra audiencia que se denomina la audiencia final, donde las partes pronuncian sus alegatos. Los alegatos son una suerte de resumen valorado de qué es lo que se logró demostrar y cómo cada una de las partes pudo hacer ver, pudo acreditar su postura y hay que resaltar lo que le conviene a cada una de las partes. Y con todo este material que se ha producido, el juez podrá pronunciarse y va a emitir lo que se denomina la sentencia, que es el fallo judicial, la decisión del juez, y esta decisión judicial es la que dijimos puede recurrirse en las diferentes etapas que vimos recién, a la Cámara de Apelación, por un recurso de apelación, y si no estoy de acuerdo con la sentencia de segunda instancia, puede ir a la Corte con un recurso extraordinario, y si no estoy de acuerdo con la decisión de la Suprema Corte, puede ir a la Corte Suprema con un recurso extraordinario federal. Aquí le hago una aclaración, porque generalmente es una duda que aparece. La sentencia es la decisión de un juez y siempre tiene carácter coactivo. La decisión fundada de un juez, carácter coactivo. El conjunto de sentencias judiciales es lo que se llama la jurisprudencia, que genera una presión moral para tomar la misma decisión en casos análogos. Hay una figura similar al juez que se denomina árbitro, y el pronunciamiento del árbitro no se denomina sentencia, sino se denomina laudo o laudo arbitral. El árbitro puede ajustarse al código, a las normas del Código Procesal o no. Las partes pueden establecer que se ajusten a otras normas o que simplemente se ajusten a su buen entender. Por lo tanto, el fallo de un laudo arbitral nunca tiene carácter coactivo, es decir, no puede ser aplicado por la fuerza. Simplemente ejerce un deber moral para que las partes lo acepten y aparte hay un deber de probidad, de buena fe, de gente bien, que si uno se somete a un arbitraje, debe aceptar lo que decida ese árbitro. Bien. Dentro de la sustanciación, y dentro de este proceso judicial, vamos a tener diferentes tipos de pruebas. Como les decía, las pruebas son los instrumentos de que se van a valer las partes para demostrar, para acreditar su postura. Acuérdense que aquí vale un dicho, un principio judicial, que es que quien alega algo debe probarlo. A mí no solo me falta con decir una cosa, sino que yo debo demostrar lo que estoy diciendo. Y lo debo demostrar por medios objetivos. Y aquí tenemos los diferentes tipos de pruebas que se nos puede dar. Prueba informativa, prueba instrumental, prueba confesional, testimonial, inspección ocular, y la frutilla, el postre, que sería la prueba pericial. La prueba informativa, como su nombre lo indica, es cuando se le solicitan informes a diferentes reparticiones públicas o a privados para que den a conocer algún tema en especial. Por ejemplo, vamos al ejemplo de un juicio de desalojo. Ustedes saben que, por ejemplo, en los contratos de alquiler se establece que el inquilino no solo debe pagar el canon de alquiler, sino que también debe pagar el impuesto inmobiliario, el impuesto municipal, ¿no es cierto? Y que si no paga esas obligaciones, se habilita
el desalojo, el poder sacar a esa persona, lanzar a esa persona de la casa. Entonces, si yo inicio un proceso de desalojo, ¿cómo pruebo que el inquilino es un incumplidor? Pues saco un oficio del tribunal a la municipalidad o a ATM para que me informe si se ha pagado el impuesto municipal o para que me informe si se ha pagado el impuesto inmobiliario. Entonces, es una forma objetiva de mostrar el incumplimiento de las obligaciones del inquilino. Pero también podría ser un informe en particular. Por ejemplo, yo podría sacar un oficio a una escribanía para que me dé a conocer si se firmó o no una escritura o quiénes son las partes que han suscrito una escritura. Y como es una orden judicial, esa información que el escribano en cualquier otra circunstancia tiene todo su derecho a no decirlo, a no informarlo, cuando se lo requiere un juez, no tiene otra salida que informárselo. La prueba instrumental, como también lo indica su nombre, es cuando yo presento instrumentos que acreditan algo. Por ejemplo, si yo inicio un juicio de desalojo, ¿cuál es el instrumento que voy a llevar para demostrar los derechos y obligaciones de las partes, la vigencia de la relación entre las partes? Pues lo primero que llevo es el contrato de alquiler. Y lo primero veré si está o no sellado ese contrato de alquiler y cuáles son las obligaciones de las partes. Por ejemplo, si fuera un juicio de divorcio, y actualmente ya están aceptados como prueba, podré llevar los mails donde puedo acreditar una relación con un tercero, cualquiera de las partes, o actualmente también se puede habilitar como medio de prueba, siempre y cuando esté certificado por escribano, que tienen que cumplir algunos recaudos, un mensaje de WhatsApp. Por ejemplo, si en un juicio laboral, si yo quiero demostrar la insolencia de un empleado o que se jacta de haber cometido un delito dentro de la empresa a través de un WhatsApp, y yo tengo ese WhatsApp, se haga una actuación notarial y el escribano puede dar fe, me va a salir como prueba instrumental. Es decir, es un instrumento, un elemento material que yo puedo acreditar algo de lo que reclamo, la plataforma fáctica lo que está reclamando. En materia penal, una prueba instrumental es más fácil, podría ser el cuchillo o el revólver. Prueba instrumental pueden ser fotografías, pueden ser grabaciones, filmaciones, etc. La confesional también se le llama la reina de las pruebas. ¿Por qué se le llama la reina de las pruebas? La confesional es cuando se cita a declarar, a dar su versión de los hechos al actor o al demandado. Es una prueba que también se denomina absolución de posiciones. Es decir, yo cito al actor para que se le interrogue delante del juez para que responda a algunas preguntas, que la formulación de esas preguntas deben seguir un cliché, una fórmula muy estricta, que es para que jure como es verdad que o sí. Entonces, quien absorbe posiciones debe responder sí o no y después dar todas las explicaciones del caso. Entonces, está la habilidad del abogado de cómo formula esas preguntas para hacerlo caer en el palito. ¿No es cierto? ¿Qué pasa con la confesional? La confesional, como es quien va a prestar declaración, es el actor o el demandado, no se exige juramento de decir verdad, porque yo no puedo obligar a nadie a declarar contra sí mismo. Entonces, es una declaración coactiva. Entonces, generalmente en esta prueba, las partes mienten a lo loco. ¿Pero por qué es importante como prueba? Porque si alguna de las partes, actor o demandado, reconoce las cosas que le he hecho mal o reconoce lo que está bien de la otra parte, ¿no es cierto? Yo no necesito ninguna otra prueba, porque realmente los interesados me están diciendo qué es lo que realmente ha pasado. Por eso se llama la ley de las pruebas, o un viejo dicho que ustedes deben haber escuchado, a confesión de partes, relevo de prueba. Para que miércoles vaya a pedir un informe a la municipalidad para ver si pagó el impuesto inmobiliario, si el mismo demandado, el inquilino, me dice, reconoce que no pagó el impuesto inmobiliario. Y aquí también es importante la confesional porque es
cuando en unos casos típicos donde el silencio implica reconocimiento. Es decir, si yo llamo a un actor demandado a rendir esta prueba, la absolución de posiciones, y esta persona debidamente notificada no comparece a la audiencia para rendir esta declaración, se tienen por ciertas todas las afirmaciones de la otra parte. Entonces, obviamente, le juega en contra. Después viene la famosa prueba testimonial, donde se cita a un tercero, ajeno a la relación jurídica, ajeno a la relación entre actor y demandado, a que preste su declaración. El testigo es una figura mucho más delicada que el absolvente. ¿Por qué? Porque el testigo debe prestar juramento de decir verdad. Y ustedes saben que el falso testimonio está penado con prisión o reclusión. Y es prisión o reclusión efectiva. No tiene el beneficio de la excarcelación. Es decir, que si yo en una declaración testimonial en un tribunal logro demostrar que el testigo me está mintiendo, va derecho a la calle Bolón Sulmer, la casita de piedra. No va a tener ningún tipo de defensa, ¿cierto? Por esto que presta juramento de ser verdad, obviamente el auxiliar del tribunal que le toma el testimonio está obligado a aclararle que presta juramento y cuáles son las consecuencias de mentir. Les digo esto porque es bastante común en los accidentes de tránsito que llamemos a algún amigo a decirle vení, declarar y decir tal cosa, pero si se encuentra con unos abogados medios muy hábiles o muy bichos, y pueden demostrar que están mintiendo, pueden pasar unos días muy feos presos. Bien. Aparte, la testimonial tiene otras limitaciones, que no cualquier persona puede ser testigo. Para empezar, en principio debería ser mayor de edad, es decir, mayor de 18 años. Pero hay algunas causas, por ejemplo, las causas de familia, donde hay que ingresar al interior de las casas, donde el testigo, lamentablemente, tienen que ser los hijos, y por ahí son personas menores de edad, y sí podrían ser testigos. Obviamente a estas personas no se les presta juramento de decir verdad. Si yo estoy llevando un juicio de divorcio y necesito acreditar que entraba un tercero cuando uno de los cónyuges no estaba en la casa y un hijo lo ha visto, lo llamo a declarar, ¿no es cierto? Pero esos son casos muy especiales. En general, en todos los casos tienen que ser mayores de 18 años de edad. Pero además de eso, no deben estar comprendidos por las generales de la ley. ¿Esto qué significa? Que no tienen que ser ni deudor ni acreedor de alguna de las partes, porque esto le puede restar imparcialidad a su declaración, porque por ahí conviene declarar a beneficio de una u otra parte, porque le va a dar beneficio de forma personal. No debe ser amigo íntimo o enemigo manifiesto, porque también le resta imparcialidad. O no debe ser pariente hasta el cuarto grado inclusive, porque también atenta contra la imparcialidad del testimonio. Una vez que y eso se dilucía en la primera pregunta que se le hace al testigo, que se llama por las generales de la ley. Y esas generales de la ley es para saber si es deudor o acreedor, amigo, íntimo, enemigo manifiesto o pariente en algún grado, o si existe algún otro impedimento que le impida declarar. Por ejemplo, si es empleado de algunas partes, tampoco va a ser muy imparcial al momento de declarar, porque va a tener temor a perder su puesto de trabajo. Y luego al testigo se le hace una serie de preguntas, le preguntan las dos partes, tanto el representante del actor como el representante del demandado, y obviamente el juez puede interrogarlo. La testimonial, aclaro por último, es una carga pública. Es decir, que si uno está ofrecido como testigo, tiene que comparecer sí o sí. Puede ser que comparezcan, lo notifican, y ustedes no vayan, van a fijar otra audiencia que los van a notificar, y puede ser que ustedes no vayan, pero en la tercera oportunidad se va a llamar el auxilio de fuerza pública, entonces ese día va a llegar un móvil policial a la puerta de su casa, los van a subir de las orejas al móvil, los van a llevar a declarar y después los regresan a su casa. Ojo con las testimoniales como carga pública.
La inspección ocular, que es la otra gran prueba, es cuando se solicita al juez, que obviamente nunca va, siempre va un auxiliar del tribunal, un secretario, un prosecretario del tribunal, a que se apersone en el lugar de los hechos. Es una suerte de inspección que se realiza donde acontecionan los hechos. A veces aparece un oficial público, por ejemplo, que tiene la fuerza de escribano actuante, para que nos dé un pantallazo de cómo es el lugar de los hechos. Por ejemplo, en un accidente de tránsito, que vaya a la intersección donde se produjo y nos diga el ancho de las calles, si existe semáforo, si hay un árbol que tapa la luz del semáforo, si hay cunetas, si no hay cunetas, si la calle es de tierra, si hay un río seco, si está asfaltada. Cosas que no se necesita el conocimiento de un experto. Por ejemplo, si yo tengo que ver la pendiente de una calzada, o si tiene rasante o subrasante, tengo que llamar a un ingeniero civil, a un ingeniero en vías, pero no voy a llamar a un oficial de justicia, ¿no es cierto? Sobre eso no va a poder opinar. Y por último, llegamos a la pericial, que es la prueba que nos interesa. Miren todo el recorrido que hemos hecho para lo que ustedes pueden ayudar. ¿Por qué? Porque la pericia es fundamental para conocer el proceso y dilucidarlo. Y como les dije al principio, es cuando se llama a un auxiliar de la justicia, a un tercero ajeno al proceso, para que ilustre, para que aleccione al juez que tiene que decidir sobre materias de las cuales él no es idóneo, no ha estudiado para resolver sobre ese tema. Para ser perito, ustedes lo único que deben hacer es inscribirse en la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, que queda en el 4º piso del Palacio de Tribunales, el edificio colorado, ese que queda en el barrio cívico de las Columnas, y lo único que tienen que tener es su diplomita bajo el brazo. No necesitan ni antigüedad ni ningún otro requisito. Una vez que se inscriben en la Corte, van a pasar a integrar un listado de peritos. Y ese listado se va a utilizar para el sorteo y la designación de un perito dentro de un proceso judicial. ¿Cómo se designa un perito en un proceso judicial? Ahora ha cambiado porque las partes pueden proponerlo en esa audiencia inicial, en esa audiencia donde se convocan las partes. Puede ser que vaya una sola de las partes y esa parte, ante la ausencia de la otra, designe el perito que sea de su agrado. En el caso que vayan las dos partes y se ponen de acuerdo de forma conjunta, designan al perito, pero lo que ocurre generalmente es que las partes no se ponen de acuerdo y al final de lograr mayor objetividad se procede al sorteo. Ese sorteo de perito se hace en función del listado que hemos conformado cuando nos inscribimos en la Suprema Corte de Justicia. Y aquí está la suerte que tenga cada uno. Porque como yo les dije, en alguna oportunidad, un sorteo puede ser que uno sea sorteado en un juicio cuyo monto de sentencia sea 300.000 pesos, o en un juicio cuyo monto de sentencia sea 30 millones de pesos. Pero ustedes les van a regular entre el 4 y el 6% de ese monto de sentencia. Y un 3%, o un 4%, o un 5% de 30 millones de pesos, quizás por una tarde o un día de trabajo, realmente es una salida laboral interesante. Una vez que se ha definido quién es el perito que va a entender de la causa, se lo tiene que notificar. Ahora se lo va a notificar en el domicilio que ustedes establecieron cuando se inscribieron en la Suprema Corte de Justicia. En principio, este domicilio, que es un domicilio ad litem, debería establecerse en un radio de 30 cuadras del Palacio de Tribunales. Es decir, que si no tienen su estudio o su casa en la zona, tienen que pedir prestado el domicilio de un abogado o un ingeniero amigo que tenga domicilio por ahí. Y si no lo tuvieron, pueden utilizar, por ejemplo, el correo argentino que está ahí dentro de ese radio,
y pueden tener una casilla para que les lleguen las notificaciones. Sin embargo, actualmente, ya entrando en el mundo de la virtualidad, también cuando se inscriben pueden denunciar el domicilio electrónico y los van a notificar en el domicilio electrónico. Sea cual fuera el caso, cuando los notifican que han sido designados como peritos en una causa judicial, ustedes van a tener un plazo de 2 días para presentarse al tribunal para decidir si aceptan o no el cargo. Entonces tendrán que comparecer al tribunal, ver el expediente, ver si les interesa la causa y ver si pueden o quieren realizar el trabajo. Pueden encontrarse con la sorpresa de que algunas de las partes la conocen, es una amiga o un pariente, y no van a querer hacer el trabajo, o que tengan problemas laborales, exceso de trabajo, o el tema no les interesa, o si hubiera una razón, que no quisieran aceptar el cargo, lo tienen que manifestar. O sea, no tienen que irse y dejarlo pasar por alto, sino que tienen que presentar sí o sí un escrito que dicen que no aceptan el cargo sin ni siquiera explicar las razones, pero deben manifestar la no aceptación del cargo por razones particulares. ¿Y por qué esto es importante que presenten este escrito? Porque si no lo hicieran, los van a destituir como peritos, y la destitución como peritos implica que automáticamente los saquen de la lista de peritos judiciales que tienen la Suprema Corte y nunca más van a poder integrar esa lista. O sea, si no lo pueden realizar, manifiesten que no aceptan el cargo. En el caso que quieran o puedan realizar la pericia, el mismo tribunal les va a dar una proforma, un formulario, que ustedes lo llenan y que principalmente va a tener sus datos personales y su domicilio ad litem, aceptando el cargo. A partir de allí, si bien el código no lo establece expresamente, van a tener 10 días hábiles para la autorización de la pericia. Si necesitan más tiempo, no hay problema, pueden pedir una ampliación de plazo. Lo importante es que puedan realizar la pericia. Pueden necesitar adelanto de gastos, porque pueden realizar que tengan que hacer algún estudio, algún análisis, o trasladarse a un lugar lejano. Pueden solicitar que les anticipen gastos, y esos gastos los tienen que anticipar, se los tienen que dar la parte, ese actor demandado, que los citó a juicio. Cuando ese adelanto de gastos, tengan presente que no son parte de ninguna forma de los honorarios. Los honorarios los van a tener por separado. Esto es simplemente anticipo de gastos. Esa pericia, ese trabajo que ustedes van a realizar, tiene que ser a todas luces objetivas. Es decir, ustedes no tienen que pronunciarse sobre cuál de las partes tiene razón. Ustedes simplemente van a tener que decir, conforme su ciencia, su técnica, la doctrina que los asiste, cómo sucedieron los hechos o cuál fue la causa que sucedieron los hechos. Pero no, ustedes no tienen que atribuir ningún tipo de responsabilidad a las partes. Por ejemplo, si fueran ingenieros mecánicos y los llaman para determinar cómo fue un accidente de tránsito, ustedes podrán decir que en función de las huellas de frenada, el largo de las huellas de frenada y el lugar del impacto al otro vehículo y la profundidad del choque, por esta formulita X, Y, no sé qué, este auto iba a tal velocidad. O un auto ingresó primero que el otro a la intersección, o ya se encontraba en el eje medio de la calle, etcétera. Pero son elementos técnicos, nunca juicios de valor. Porque si realizan juicios de valor, la pericia pierde razón de ser, pierde objetividad, se le van a impugnar y no ayuda a ninguna de las partes. ¿Cierto? Cuando ustedes terminan de realizar esa pericia, la presentan en la causa. Realmente cuando hacen la presentación, tienen que poner un ejemplar que va en el expediente y después 2 traslados, es decir, 2 copias, para que se las notifiquen a actor y demandado para que puedan estudiarla y en el caso de que fuera necesario, impugnarla. Actualmente en el mundo virtual les van a pedir que la suban en un PDF virtualmente y se les corre el traslado por el link a las partes. Si la pericia es objetiva, no va a pasar nada, pero
es bastante posible que las partes consideren que esa pericia demuestra cierta parcialidad y se las impugnen. Es decir, tanto autor como demandado podría llegar a impugnar, a observar esa pericia. Es decir, que la pericia es incompleta, que la pericia no es objetiva, que la pericia no se respondieron las preguntas que se le habían dado, porque el perito, olvidé aclararles, tiene que responder un interrogatorio o un pliego de interrogaciones que están tanto en la demanda como en la contestación de demanda. Se las van a impugnar. De esa impugnación, a ustedes les van a cobrar vista, les van a dar traslado de esa impugnación. Y aquí también es fundamental responder esas impugnaciones. Si no están de acuerdo con las impugnaciones, que en general son bastante agresivas, lo mismo contéstenla y con una simple fórmula diciendo ratifico en un todo mi pericia. ¿Y por qué también es importante contestarla? Porque lo contrario, pueden perder el derecho a cobrar los honorarios. Y después que hicieron todo el trabajo, hicieron la pericia, la presentaron, se tuvieron que comer el disgusto de que les dijeran que está mal hecha la pericia, perder los honorarios realmente sería una picardía. Es decir, que tienen que contestar sí o sí las observaciones o las impugnaciones de esa pericia. Y ahí terminó su trabajo. Y simplemente van a tener que esperar hasta la sentencia donde se le van a regular los honorarios. Y que el juez tiene un espectro para regular esos honorarios entre el 4 y el 6% del monto de la sentencia, y conforme la calidad de su pericia es que le van a regular ese porcentaje. Por eso conviene hacer la pericia más completa, más ilustrativa posible para obtener la mayor honorarios. Y aquí tienen que tener en cuenta que generalmente las sentencias cargan los honorarios, es decir, exigen que se paguen los honorarios a quien pierde el juicio, a quien pierde el proceso. Puede ser que quien pierde el proceso sea insolvente o no tenga medios suficientes para pagar los honorarios de la pericia. Entonces, jurisprudencialmente se ha establecido que el perito puede solicitar el cobro de sus honorarios a quien lo citó al juicio, que puede haber sido quien ganó el juicio, y este está obligado a pagarle sus honorarios y después podrá repetir la opción, el reitero de lo que pagó, a quien realmente estaba cargado en costas. Esto tiene como única finalidad asegurarse que el perito cobre sus honorarios. ¿Hasta aquí alguna duda? No, pues, Ah, bueno, fantástico. Bien. Yo esta mañana les mandé al grupo de WhatsApp 3 documentos. Un modelo de pericia, un modelo real, sacado un expediente, para que vieran más o menos forma de reacción, cómo se elabora una pericia. Otro, una observación de pericia real también, que está en un expediente judicial, para que vean cómo pueden llegar a ser las observaciones que ustedes tienen que contestar. Y un tercer documento donde le ponía un número de autos, una carátula y ciertos requerimientos que deben observarse cuando se redacta una pericia. Y ahora se los explico porque eso es el trabajo práctico que les voy a pedir que nos hagan. Vamos a necesitar que cada uno de ustedes haga una pericia judicial. Es libre el tema, porque en realidad no me interesa el fondo, no me interesa lo que van a explicar, porque no tengo un caso concreto, sino que me interesa que conozcan o respeten los recaudos formales de la presentación de una pericia. Ustedes saben que los expedientes judiciales hasta el día de la fecha son en papel y hasta el día de la fecha se cosen con violín, con soga. Todavía no hemos llegado a la digitalización total. Entonces, todo escrito judicial debe conservar ciertos recaudos. Si bien esos recaudos no son tan formales y tan estrictos como eran antiguamente, por ejemplo, que todos los escritos judiciales solo se podían presentar en papel romaní, que es un papel de un gramaje muy ancho,
y tenían que ser en hoja oficio. Actualmente se permite que las presentaciones judiciales sean en una hoja que utilizan ustedes, en gramaje 70, 80 miligramos, y que sean en tamaño A4. Pero tienen que seguir respetando sí o sí los márgenes. ¿Y por qué se respetan los márgenes? Por el hecho de que las pericias, los escritos judiciales están cosidos, y si yo no respeto los márgenes es imposible leer la pericia del escrito, porque el expediente no se puede desarmar, no se puede coser, porque es un instrumento público, y si lo rompo, si lo descoso, cometo un delito, ¿no es cierto? Bien, en ese escrito, bueno, ustedes van a tener que respetar un espacio de 4 centímetros en el margen superior, 4 centímetros en el margen izquierdo, que es donde va cosido, y siempre con márgenes simétricos, para que cuando veo el en vez de la hoja, también tengo un margen que lo representa, y después puedo tener 2,5 en el margen derecho y en el margen inferior. En un escrito siempre se comienza colocando el título. En este caso el título será presenta pericia. Después a quién va dirigido, que es señor juez, ¿no es cierto? Y después comienza con la identificación de la persona. A ver, ¿a quién tenemos acá? Andrés Llaver, ingeniero industrial. En estos autos, yo le daba el número de autos, número tanto, caratulados tanto. AUSIA es un formulismo que se refiere señor juez. Me presento y digo. Y ahí ustedes comienzan a desarrollar todos los puntos de la pericia que quieran. Es decir, responder a las preguntas que pueden estar en la contestación en la demanda, siempre en forma objetiva, sin juicios de valor. Y siempre se cierra ese escrito con una fórmula que es el será justicia, o si ustedes son más formales, provea o sea de conformidad y será justicia, y si son todavía más formales, Dios guarda sea y provea de conformidad, ¿cierto? Y se cierra el escrito con la firma. Si un escrito judicial no está firmado, no tiene absolutamente ningún valor, es como si no existiera, ¿cierto? Y aparte, es el único escrito judicial que no debe llevar patrocinio letrado, es decir, debe estar firmado por un abogado, puede estar firmado solamente por ustedes. Esos son los recaudos formales que deben presentar en la pericia. Los van a ver con los ejemplos de pericia que tienen como un documento en el WhatsApp, tanto en la pericia como en la observación de pericia. Entonces, lo que les pido es que me manden a mi correo particular antes del sábado 5 de diciembre. Mi correo particular es muy fácil, se lo escribo en el chat, es Raúl Francisco FCO Romero Rey @gmail.com. En forma individual me manden la pericia, el trabajo, y les repito, me interesa la parte formal y no el contenido, porque ustedes van a tener claro que tiene que ser absolutamente objetivo ese informe. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? Sí, escucha. Sí, las respuestas tendrían que ser respecto a que al archivo, al ejemplo de observación. A cualquier cosa que se les ocurra, invéntenselo, tengan imaginación. Bien, bien. Como tengo diferentes especialidades, no les hice preguntas porque aquí hay gente industrial, gente civil, gente de mecatrónica, gente petróleo ya no, que pueden tener diferentes tipos de preguntas. Pero ustedes vean una pregunta clásica que se puede dar en su especialidad, por ejemplo, civil. Si la construcción debió haberse realizado con hierros del 8 o hierros del 12, o qué tipo de hierro aseguran mayor rigidez en estructura, los del 8 o los del 12. 2 o 3 preguntas, porque lo que me interesa, les repito, es la forma, la sustancia, y no el contenido de lo técnico en sí. Perfecto. Además, O sea, no hay que analizar ningún caso en particular, sino que directamente es armar la estructura, tipo un esquema. Tal cual, Perfecto. para que tengan claro eso.
Ajá. Perfecto, muchísimas gracias. Profe, tengo una pregunta. Sí. ¿Esto en la realidad se imprime doble faz? Porque en caso de que fuera 2 o más hojas, el margen debería ir cambiando. Siempre se imprime doble faz, as en vez. En materia judicial, nunca dejen un espacio vacío. También les pongo ahí en el documento de los recaudos que tiene que ser el interlineado 1.5. No en sencillo ni en 2, 1.5 porque también lo exige el código procesal, ¿no es cierto? Pero nunca dejen espacio vacío. Es más, si ustedes tuvieran que imprimir solamente en el as de las hojas, el en vez le ponen un cartelito o faz no válida o hacen la Z al zorro o la S Superman, lo que quieran, pero no dejen un espacio escrito porque los abogados somos medios pillos y por ahí rellenamos las cosas. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿y imágenes se pueden agregar o no es necesario? Por supuesto, es más, en la experiencia que yo les he llevado van imágenes también. Todo lo que demuestre, todo lo que haga a tu estudio, a tu investigación sobre lo que se te pregunta que respondas o que ilustre al juez son válidas. Puedes subir imágenes, puedes, por ejemplo, si citas bibliografía, puedes acompañar copia de la bibliografía que citas, puedes citar antecedentes. La pericia tiene que ser lo más objetiva y lo más ilustrativa posible, porque tenés que demostrarle al juez que vos estás fundado en cuestiones técnicas y que lo que vos decís se ajusta a la realidad y lo demostrás con ese tipo de cosas. Ensayos, pues, resultados de ensayo que hagas. Bueno, si tuvieras que hacer algún ensayo químico o suponete que se discuta sobre la intensidad de la luz. Si es mejor una luz de LED o una luz de mercurio, y vos tengas los propaganda de uno y otro, donde muestran las bondades de uno y otro sistema, todo eso sirve para la pericia. Y toda esa documentación la puedes acompañar. Es absolutamente procedente y válida. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Pues ya son las 5, ya calculo que la doctora ha puesto ya el enlace para la próxima clase. Entonces, los voy a convocar el jueves que viene a las 4, el que pueda venir, que por favor asista. Vamos a grabar, porque vamos en forma conjunta con el doctor Carbonell y la doctora Llano, ciertas pautas, ciertos parámetros para que puedan estudiar en vistas a que han sido muy poquitas las clases y bueno, donde pueden sacar el material y toda la asistencia que puedan tener. ¿De acuerdo? Perfecto, profe. Perfecto. Buenísimo. Perfecto. Buenísimo. Bueno, los libero si van a la próxima clase. Muchísimas gracias, profe. Gracias a ustedes. Juanita, gracias. Hasta luego. Enseguida. Hasta luego.